Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Oh, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Hasta el fin de los días, Señor, declararemos que eres santo, Jesús. Adoraremos, Señor. Gracias, Jesús. Ahora, amados hermanos, quiero invitarlos a que estemos muy atentos con la palabra que viene. El Señor seguro nos hablará a través de ella
Anhelo que toda palabra que sea escuchada por nuestros oídos sea una palabra que dé fruto y que sea el Señor hablándonos a través de ella. Entonces, pues le damos la bienvenida a nuestro pastor. Pastor Luis, Dios lo bendiga. Gracias por dejarse usar. Y bueno, pues nada, anhelamos que su vida sea un instrumento en las manos del Señor. Gracias. A todos ustedes muy pero muy buenos días, hoy llevando una vez más la bendita palabra de Dios desde nuestras casas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en este día te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Hoy, Señor, háblanos a través de tu bendita palabra, enséñanos que yo sea el instrumento, el vaso, el canal, el medio, pero tú el agua viva. Gracias por la palabra que nos enseñas y nos hablas hoy, Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios en Daniel capítulo 8, desde el versículo 24. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén, amén y amén. El profeta Daniel es sin lugar a dudas uno de los más grandes profetas que existió en el Antiguo Testamento y hasta el tiempo de hoy. Muchos dicen que Daniel son muy exagerados, llamémoslo así, para decir que Daniel no existió. Otros dicen que Daniel fue un simple más autor de muchas mitologías. Pero cuando leemos la Biblia nos encontramos que Daniel es uno de los profetas que más tuvieron revelación de parte de Dios. Cuando usted quiere estudiar al profeta Daniel, lo leemos primeramente en la Biblia. Daniel quiere decir Dios juzga. La palabra Dani es juzgar y él es Dios. Dios juzga o Dios es mi juez. Eso es lo que quiere decir Daniel. Daniel existió más o menos 600 años antes de Cristo. Muchos dicen que Daniel no existió, pero si miramos y leemos a este gran historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, podemos ver que uno de los más grandes escritores e historiadores que ha tenido este planeta, registran algo de Daniel. Y la Biblia también lo registra y sabemos que Daniel es un hombre que anduvo de la mano de Dios. Por eso en este tema un poco delicado, un tema un poco álgido, podemos entrar en materia diciendo que Daniel fue uno de los pocos profetas que habló de un hombre perverso, un hombre malvado, del que iba a existir para los últimos tiempos. Fíjese que cuando usted lee el capítulo 9, 10, 11, 12 y demás, dice que para los últimos tiempos, es decir, que este profeta fue especializado, por así decir, de los tiempos finales. Y hablaba Daniel de un hombre perverso, de un hijo de maldad que iba a encarnar toda la maldad que iba a estar en el planeta Tierra. Vamos a ver nuevamente el versículo 24 de Daniel capítulo 8. El versículo 24 dice: y su poder, está hablando aquí Daniel de este personaje malvado que aparecerá para los tiempos finales. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
Fíjese que para identificar a este personaje perverso y malvado que saldrá para los últimos tiempos, basta ver algunas cosas. Número 1, que prosperará en lo que haga. Es decir, tendrá éxito en lo que vaya a hacer. Número 2, dice que se enfrentará aún a los fuertes, es decir, a presidentes, a líderes poderosos, y saldrá en victoria. Será un hombre muy fuerte, intelectual, políticamente, un verdadero genio de la política. Este hombre, quiero decirles que el anticristo no es un líder religioso como muchos dicen, no. Este anticristo es un líder político que va a tener en su bolsillo a los políticos y a las instituciones más poderosas del planeta Tierra, las tendrá en el bolsillo. Es decir, será todo un hombre ingenioso para poder tener al mundo a sus pies. Pero ¿cómo más identificamos a este falso? Lo identificamos porque tendrá poder, porque tendrá éxito, como dice aquí el versículo número 24, pero también vamos más adelante. En el capítulo 11, vamos al capítulo número 11, vamos a leer el versículo 21, dice así: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Aquí primero que todo hago un paréntesis que dice que, ya leyendo el contexto, habla de los reyes del norte, que en alguna ocasión yo hablé en este sitio sobre los reyes del norte, pero fíjese que dice que le sucederá, refiriéndose al anticristo, le sucederá un hombre despreciable, es decir, el anticristo, totalmente despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. En segundo lugar, para conocer a este personaje siniestro, perverso, otra de las características para que usted lo identifique, no solamente porque va a prosperar en lo que haga, porque va a tener éxito, sino que va a ser un personaje que va a ser halagado, va a ser exaltado, va a ser glorificado, va a ser loado por la sociedad, por los políticos, por los hombres de letra, por los intelectuales, por los hombres de ciencia. Va a ser totalmente destacado, loado. Este personaje dice que vendrá con halagos. Otra de las características que tiene este hombre la podemos ver en el versículo 32. Otra característica para que usted lo identifique cuando aparezca. En el versículo 32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que con persuasión, muy persuasivo, con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto. Los violadores del pacto prácticamente son todos aquellos que no van a tener nada que ver con el pueblo de Dios, es decir, con Israel, que no van a querer saber nada con los que aman a Dios y aman la palabra de Dios, la Biblia. Es decir, este va a seducir a gentes prácticamente que no son religiosas, sino va a seducir a gentes intelectuales, cultos, científicos, políticos, hombres de ciencia, hombres inclusive ateos, agnósticos y demás. Va a seducir a todo este tipo de personas que no tienen nada que ver con lo religioso, con temas espirituales, que no tienen nada que ver con la moral, con la ética, con los valores, con el concepto de familia. No, más bien llegará a todo el tipo de gente que está en contra de todos estos principios cristianos y bíblicos. Por eso dice en el contexto: más el pueblo que conoce a Dios, los que conocen a Dios, se esforzará y actuará. Es decir, va a tomar medidas contra ellos, que son los ya por así llamarlo, los rebeldes del sistema. En el versículo 41, o sea que otra característica para identificarlo es la capacidad de seducir a muchas gentes, los que uno cree que no los seduce cualquiera, pero los va a seducir a los poderosos de la tierra. En el versículo 41 vemos que dice de la siguiente forma, estoy leyendo Daniel capítulo 11, versículo 41 dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de
Amón. La semana pasada yo hablaba precisamente acerca de la tierra de Moab y decía que la tierra de Moab, que es al sureste de Israel o de la Palestina, hablaba yo de lo que era la Palestina hace 8 días y qué territorio le correspondía a Israel. Y les decía que Moab era prácticamente lo que hoy en día es Cisjordania y parte de Jordania. Entonces, lo que aquí quiere decir el versículo 41 es: entrará a la tierra gloriosa. Les decía yo que hace 8 días que la tierra prometida era la tierra del Canaán. La tierra del Canaán, en el primer siglo el Imperio Romano le puso a esta tierra en la tierra de Palestina. Y así quedó hasta estos tiempos, la tierra del Canaán o la tierra prometida. Aquí no se le llama ni tierra del Canaán, sino se le llama la tierra gloriosa, es decir, la tierra de que fluye leche y miel, dice en otra parte de la escritura, o como dice en otra escritura, la tierra del Canaán. La palabra Canaán, les dije, quiere decir llanura en hebreo. Esta tierra gloriosa es la misma tierra prometida, lo que quiere decir que entrará. ¿Quién entrará? Este personaje maquiavélico, perverso, llamado el Anticristo, entrará a conquistar la tierra del Canaán. Tanto es así que una vez que entra a poseer la tierra del Canaán, va tomando confianza a través de pactos, de alianzas, hasta llegar a sentarse prácticamente en la capital de la tierra prometida o de la tierra gloriosa. Estoy hablando de Jerusalén. Vaya entonces a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 4. Dice así la palabra de Dios: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué quiere decir? Que este personaje, aquí está hablando en Segunda de Tesalonicenses, está hablando San Pablo. Antes estaba hablando Daniel, 600 años antes de Cristo. Aquí 56 años antes de Cristo, casi 60 años antes de Cristo, está hablando del mismo personaje, 60 años casi después de Cristo, no antes. Después de Cristo está hablando el apóstol San Pablo. Y San Pablo está hablando de este hombre perverso, del mismo que hablaba Daniel 600 años antes de Cristo. Es decir, que decía Daniel que este hombre iría a conquistar o a tratar de poseer la tierra gloriosa, el Canaán, es decir, Israel, la Palestina. Aquí va más allá el apóstol San Pablo y dice que ya prácticamente una vez conquistando la tierra del Canaán o Israel o la tierra de Palestina, hace algo sorprendente, algo que no se cabría en la mente de ningún judío hebreo en estos tiempos: sentarse en el templo de Dios como Dios. Pero este personaje va a ser tanto la capacidad, la sagacidad, la astucia, no digo la sabiduría, sino el poder satánico que tiene para convencer aún a los judíos de que Él es el Mesías y que logre que lo dejen sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. Eso es tal vez algo lamentable, pero así va a ocurrir. Pero la pregunta que nos hacemos es: después de que se siente allá en el templo de Jerusalén, cuando ya tenga el poder, haya conquistado la tierra del Canaán, es decir, Israel haya conquistado a los judíos, que es sorprendente, ¿qué va a hacer cuando ya tenga convencidos a los judíos y al planeta Tierra en general? Vamos lo que dice allá Juan, Segunda de Juan. Vamos primero a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 22. Dice así: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí no está hablando Daniel, tampoco está hablando el apóstol San Pablo, aquí está hablando Juan, el apóstol, el discípulo del Señor. Y Juan también habla de qué características tiene este anticristo, pero Juan lo que quiere decir es que cuando este anticristo tenga el poder y maneje al mundo, va a ser algo sorprendente. Prácticamente niega que Jesús es el Cristo y va a negar también al Padre y al Hijo. Escuche bien, va a negar
que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías que usted y yo reconocemos hoy, que vino de una mujer, de la Virgen María. Él va a decir que Jesús no es Cristo, lo va a negar. Pero vamos al capítulo 4, un poquitico más adelante, capítulo 4, el verso número 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, escuche, todo el que confiesa que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, escuchen, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis, o mejor, habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, que viene y que está en el mundo. El anticristo, este personaje, dice otra vez Juan en el capítulo 4, no San Pablo, sino ahora Juan habla nuevamente y dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, no es de Dios. Escucho, Juan en primer lugar, en primera de Juan capítulo 2 versículo 22 dice que negará a Jesús, negará al Padre y al Hijo. Más adelante en el capítulo 4 dice que el espíritu del anticristo, el que tiene el espíritu del anticristo, el anticristo va a negar que Jesús se hizo carne. Es decir, que Jesús vino como hombre, vino a la tierra como un ser humano, lo va a negar. Y más adelante, ahora sí en el capítulo 2 de segunda de Juan capítulo 1, verso 7, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan, escuche, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Para que usted identifique al anticristo hay muchas características, leemos solo algunas. Hay muchas características para ver quién es el anticristo cuando comience a tener poder, cuando comience a salir a la palestra pública, que habla, que dice, cómo actúa. Usted lo va identificando, o si usted conoce la palabra de Dios, lo identifica fácilmente. Entonces, cuando salga este personaje diabólico, aunque es un hombre, pero con demonio dentro, espíritu demoníaco adentro, la misma reencarnación de Satanás, que quiere hacerse pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios diciendo que es el Mesías, que es el Cristo, que ahora sí vino en carne. Fíjese que quiero que usted entienda dos cosas. En primer lugar, entienda que el verdadero Mesías, Jesús el Cristo, vino hace más de 2000 años a la tierra, a una ciudad de Jerusalén, allá en Belén. Vino de una virgen, como lo prometió el profeta Isaías 600 y pico de años antes de Cristo. Nació de una virgen, Jesús. Fue sepultado, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y ese Jesús es el Mesías. Y dice que volverá nuevamente. Ese es el Mesías. Pero este que dice que va a ser el Mesías, y en segundo lugar es lo que quiero que usted entienda, que mientras Jesús, el Mesías verdadero, vino en carne, vino propiamente como ser humano, como persona, se hizo hombre del vientre de una mujer, ya vino. Y este anticristo, cuando tenga poder, va a decir que Jesús no vino en carne, que Dios no se hizo hombre, que Dios no se hizo en carne, que Dios no estuvo en el vientre de la Virgen María, que Dios no es el Jesús que conocemos. Va a desmentir la divinidad de Cristo. Va a decir que Cristo fue un hombre, tal vez un maestro iluminado, como dicen muchos sectarios o muchas doctrinas orientales. Fue un maestro ascendido, fue un profeta, como dicen los musulmanes. Fue un hombre iluminado, fue un hombre virtuoso, fue un hombre con condiciones poderosas, pero no es Dios hecho carne y hecho hombre. El anticristo va a negar totalmente esto. Y fíjese que la forma en que va a llegar él es precisamente en carne. ¿Quién? El anticristo. Mientras Jesús ya vino una vez en carne y subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre, el anticristo va a venir. Si es que ya no está por ahí, porque no sabemos si todavía esté o no esté. Lo cierto es que cuando aparezca, tal vez ya está, lo más seguro. Pero cuando se manifieste, como dice San Pablo, entonces va a decir todas estas cosas. Él va a nacer de una mujer.
o nació de una mujer si ya nació. Él viene de mujer, viene como hombre, pero con un espíritu demoníaco dentro que tiene poder para hacer cosas sorprendentes y para poder engañar. Por eso va a engañar a muchos. Va a engañar a todas las corrientes religiosas, políticas y sociales. El anticristo va a tener un poder que usted y yo mismo me lo puedo imaginar. Fíjese que yo quiero leer de esta versión antigua lo que dice cómo va a volver nuestro Mesías, el verdadero Mesías, cómo va a volver a la tierra. En esta versión antigua dice en Hechos capítulo 1 versículo 10 y 11 así: y como se quedasen mirando atentamente al cielo mientras él se iba, se les aparecieron dos varones con vestiduras blancas, es decir, ángeles, que les dijeron: varones galileos, ¿a qué seguís mirando al cielo? Este Jesús, escuche, Jesús, que os ha sido arrebatado al cielo, vendrá así tal como lo habéis visto irse al cielo. Esta versión antigua. Ya sale en la pantalla la versión Reina Valera. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Jesús que subió al cielo, como lo vieron subir sus discípulos, así mismo volverá el Mesías. Es decir, ¿cómo? Del cielo. No vendrá como el anticristo, que no vendrá del cielo. No. Aparecerá como un líder político carismático, pero no viene del cielo. Ahí ya sabemos que no es el Mesías nuestro, el Cristo que ha vuelto. Por eso los que no conocen la palabra de Dios, tal vez los pueden engañar, porque cuando aparezca dicen: ahí llegó el Mesías, llegó el Salvador, volvió nuevamente, Él es. Pero la palabra me dice claramente que el Jesús que ya vino, el Mesías verdadero, volverá, pero del cielo. Esto lo dijo Hechos de los Apóstoles. Hechos los escribió el apóstol Lucas. El médico Lucas, era un médico de por más. Lucas, el médico, escribió en Hechos de los Apóstoles este libro histórico, que Jesús volvería como fue, es decir, subió al cielo y descenderá en esa forma, descenderá del cielo el Mesías. Pero no solamente lo dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, sino que también en Primera de Tesalonicenses, vaya usted al capítulo número 4, verso número 16. Mire lo que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, escuche, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche bien, descenderá del cielo, es decir, el Mesías que va a aparecer, que va a engañar, que se va a hacer pasar por Cristo, que es el anticristo, no viene del cielo, viene del mundo político, es un ser humano común y corriente, no viene del cielo, lo cual sabremos que no es el Mesías el cual esperamos. Pero quiero decirle que sorprendentemente va a ser tan sutil para engañar al mundo, tan sutil para engañar al planeta Tierra, que va a engañar prácticamente a muchas gentes, haciéndose pasar por el Mesías. Y la pregunta es: ¿en qué momento va a surgir este mentiroso y a quiénes va a engañar? Va a engañar a muchos cristianos que desconocen la bendita palabra de Dios. Va a engañar a judíos, especialmente a judíos, y con mucha más seguridad a musulmanes, y por ahí al resto del mundo. Entonces, este gran impostor engañador engañará a muchos. Fíjese que vamos a ver aquí en la Biblia lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, el versículo 43. Mire lo que dice:
Dice el Evangelio de San Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Y si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Voy a parafrasear, no voy a leer todo el capítulo 5, pero parafraseando y poniéndolos en el contexto, aquí estaba hablando Jesús. Y le estaba hablando a los judíos del primer siglo. Cuando Jesús estaba en la tierra, le habló a sus discípulos, a las multitudes, pero especialmente le estaba hablando en ese momento a los judíos y les dijo, escuche bien, lo repito, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a este recibiréis. Jesús quiso decir, ustedes judíos, a mí no me recibieron como el Mesías, pero va a venir otro que sí lo van a recibir como el Mesías. Por eso dice allá en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Lo que quiere decir que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Escuche, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío no lo recibió, pero a todos los que recibimos nosotros, a Jesús, los que no somos judíos sino gentiles, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que los judíos no recibieron al Mesías. Hasta el día de hoy, si usted, mi hermano, no sabía, los judíos no han aceptado a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Los judíos, ellos lo están esperando. Todavía están esperando que aparezca el Mesías. Nosotros ya supimos que vino de una virgen y estuvo con nosotros. Y vino a los judíos y ellos le rechazaron. Ellos lo asesinaron, pero lo despreciaron. Y ahora sí lo están esperando. Y lo esperan no que venga en las nubes como nosotros, sino están esperando al Mesías como un hombre para que se siente en el templo. Fíjese que voy a leer algunas notas, noticias, escritos, tanto judíos como musulmanes, acerca de lo del Mesías que están esperando y quiero ver lo que ha salido en diferentes medios de comunicación judíos y palestinos. Por ejemplo, en una entrevista con el Jerusalem Post, el Jerusalem Post es un periódico de Jerusalén, como decir el Washington Post o algo así, de Jerusalén. El Jerusalem Post, el pastor Jeffrey D. Johnson dijo a los judíos rabinos ortodoxos y dijo que los judíos rabinos ortodoxos y los cristianos pronto veremos al Mesías. La realidad de los devotos judíos y cristianos comparten el vínculo de la fe de la venida de Jesús. En un mundo de gran desesperación hay esperanza en el Mesías. Reconoció que a pesar de algunas diferencias teológicas en cuanto al Mesías, las narrativas son sorprendentemente similares. El doctor Jeffrey D. Johnson, cuya madre es judía, pero que se considera cristiano, fue profesor asociado de teología y ha enseñado en las universidades de todo el mundo, incluyendo la Harvard y Oxford. También es el fundador de Israel Today Ministries, que ayudó a alimentar a decenas de miles de niños israelíes pobres y sobrevivientes del Holocausto. Bueno, esta noticia de Washington Post, esa entrevista, habla prácticamente que los judíos esperan su Mesías y que los cristianos también esperan su Mesías. Tenemos algo en común, decía este doctor en teología. Y fíjese que los judíos esperan, reitero, al Mesías en carne como hombre. Nosotros lo esperamos del cielo, pero esperamos al Mesías. Aquí hay otra noticia que salió hace unos pocos años y se refiere a algo que puede acontecer en el 2022. Dice así: un rabino israelí asegura que el Mesías llegará pronto. Dice así. La noticia salió en RT Noticias, salió en varias noticias internacionales. Dice: los científicos han confirmado que muy pronto se producirá un espectacular acontecimiento cósmico. La nueva estrella que se espera aparezca en el año 2022 en un resplandor de luz llamado nova
será el cuerpo celestial más brillante visible en el cielo nocturno durante 6 meses. Será la primera vez en la historia registrada que un evento celestial de este tipo será presenciado a simple vista. Más allá de su singularidad científica, la aparición de la nueva estrella podría tener implicaciones mucho mayores para la Tierra, según dijo un prominente y destacado rabino de noticias, Breaking Israel News. Bien. Esto apunta a una profecía bíblica de Balaam que saluda la aparición de una nueva estrella como precursor del Mesías. Esto confirma la profecía de la venida del Mesías. Dice: el destacado religioso judío está convencido de que el suceso astronómico está predicho en el Antiguo Testamento. Según declaraciones a Noticias BIN, el rabino Joseph Berger, rabino de la tumba del rey David en el monte de Sión, citó al rabino Moisés Ben Maimon, conocido con el acrónimo de Ramban, la principal autoridad de la Torá del siglo XII, cuyas sentencias todavía se usan como base de gran parte de la ley judía. Berger afirma que la estrella mencionada en el versículo de la Torá será el producto de lo que los investigadores confirmaron. La luz de la antigua colisión de 2 estrellas revelará una nueva estrella en el cielo nocturno. Según fuentes judías esotéricas, esto es precisamente el fenómeno celestial que acompañará la llegada del Mesías, informa el noticiero Breaking Israel News. Lo que este aporte noticioso nos hace, para resumirlo, es que un judío destacado, uno de los más destacados rabinos judíos y respetados, afirma que esto era el cumplimiento de que antes de que aparezca el Mesías nuevamente aparecería una estrella, tal como ocurrió con Jesús allá en el primer siglo cuando nació en Belén, que una estrella de Belén apareció. Así será también cuando vaya a aparecer, dicen este rabino judío, cuando vaya a aparecer el Mesías, una estrella poderosa, brillante, resplandeciente aparecerá para anunciar la llegada del Mesías. Esto dice este rabino, lo que quiere decir que definitivamente están esperando más que nunca. Fíjese que este rabino dice que la llegada del Mesías está pronta. Eso dice este rabino, es decir, que para ellos está pronta la llegada del Mesías, para los judíos hebreos. Pero no solamente este destacado rabino judío, sino también me encuentro otras destacadas noticias y destacadas notas judías hebreas como esta. Dice así: frente a los últimos acontecimientos políticos en Israel, rabinos influyentes en Jerusalén han advertido a la comunidad judía mundial que la llegada del Mesías estaría a la vuelta de la esquina. El rabino Shammah Moser Hamar, el rabino jefe de los judíos sefardíes de Jerusalén, dijo en un discurso que el Mesías podría estar en camino. Su declaración fue hecha en el evento tradicional en memoria del rabino Yisrael Abu Shazira, también conocido como Baba Salih, al que asistieron más de 100,000 personas, incluyendo funcionarios gubernamentales y líderes religiosos en la ciudad meridional de Nitevot, Israel. Hamar también mencionó las declaraciones del rabino Yain Kanievski, una de las principales autoridades del judaísmo ultraortodoxo en Israel, que salió en los titulares de hace 4 años cuando anunció que la venida del Mesías era inminente. La venida del Mesías era inminente, dicen los rabinos judíos. Todos los grandes rabinos de esta generación dicen que el Mesías está pronto a revelarse. Dijo Amar y sostuvo además: todas las señales que los profetas han dado, todo está sucediendo uno por uno. Lo que necesitamos es mantenernos fuertes un poco más de tiempo. Estas son las noticias de los judíos hebreos por estos días, por estos últimos 5 años. Desde estos 5 años para acá se ha tejido mucho la idea de la venida del Mesías y ellos están haciendo todo lo posible para construir el tercer templo. Ese tema lo hablé en este lugar hace casi más de 3 meses sobre la construcción del tercer templo, por qué y para qué. Entonces estos judíos están preparando ya la llegada del Mesías. Pero quiero decirle que
tal como dice aquí la escritura. En Juan 5:43 Jesús le dijo a los judíos, en aquel entonces les dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a éste recibiréis. Se va a cumplir lo que Jesús dijo hace más de 2000 años. Ustedes a mí no me recibieron como el Mesías, pero va a venir uno en mi nombre, otro impostor que no soy yo, que no viene de mi Padre. A ese sí lo van a recibir. Esto es lo que estos judíos están por recibir: al falso Mesías, al engañador, al anticristo, para sentarlo en el templo. Es decir, que van a ser engañados, como lo profetizó el mismo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 43. Pero no solamente van a ser engañados estos judíos hebreos, sino también sus peores enemigos. ¿Quiénes? Los árabes palestinos. Hace 8 días hablé de la diferencia que había entre los unos y los otros y por qué era el conflicto y qué está ocurriendo y qué está pasando. Hace 8 días lo hablé. Hoy no voy a hablar de eso, voy a hablar de que estos también, al igual que sus enemigos los judíos, estos, los palestinos, los árabes, los ismaelitas, los descendientes de Ismael, también van a ser engañados por el anticristo. Fíjese que en una parte de escritos musulmanes saqué lo siguiente que me parece importante. Pero antes de estos escritos musulmanes, quiero leer también una noticia que salió acerca de una encuesta que se hizo y dice de la siguiente manera. En una encuesta dada a conocer por el Instituto Pew Research, muestra que en el Medio Oriente, África del Norte, Asia Meridional y Sudeste Asiático, la mitad o más de los musulmanes creen que van a vivir para ver la llegada del Mahdi. Hago un paréntesis. El Mahdi, si usted no sabía, o para los que no lo conocían, el Mahdi es como para nosotros Jesús, es decir, el Mesías. Cuando escuche el Mahdi quiere decir es el Mesías de los palestinos, el Mesías de los árabes. Seguimos. La llegada del Mahdi. Esta expectativa está más extendida en Afganistán, 83%, en Irak, el 72%, en Túnez, el 67%, en Turquía, el 68% y en Malasia, el 62%. Creen que gobernará el mundo y que vendrá con Jesús, el nuestro, para negar el cristianismo y mostrar que el Islam es la verdadera fe, para mostrar que el Islam es el cumplimiento de la promesa, la voluntad y la lealtad a Dios. Esta era la encuesta que se hacía acerca de cuánto ha ido aumentando la credibilidad del pueblo musulmán de que su Mahdi, es decir, su Mesías, va a aparecer dentro de pronto. Y pronto va a aparecer, es cierto. En otros escritos árabes leemos lo siguiente. Dice, estos son escritos árabes: aparecerá el Salvador del mundo, el Imán Mahdi, quien purificará el mundo envuelto en injusticia. Mahdi tiene una personalidad completa, justa y orientadora. Él esclarecerá la realidad para que todo el mundo, y con su sabiduría dirigirá al mundo hacia la prosperidad. Puesto, fíjese que Daniel decía que este hombre, este anticristo, prosperará. Y aquí hablan algo parecido. Hará que prosperen muchos, tal vez en materia económica de pronto. Puesto que la espera de la aparición del Imán al-Mahdi, el Imán Mahdi, creará una nueva sociedad con relaciones justas y lejos de cualquier desigualdad y discriminación. La justicia de Mahdi será global y penetrará en todos los lugares del mundo. Eso es cierto. De esta manera, todas las personas experimentarán la justicia complaciente y favorable del Imán Mahdi. Aquel gobierno que se plantea a mano del Imán Mahdi no es igual al de otros gobiernos. En aquel tiempo, las ecuaciones del poder cambiarán y se finaliza el periodo del dominio de los poderes hegemónicos en el mundo. En aquella era nueva, los bélicos no pueden realizar sus medidas nefastas y ya no existe ningún índice de la guerra. El objetivo del gobierno de Mahdi es el establecimiento de una paz. Escuche, paz, lo que van a pedir todos, y por ahí los van a engañar. El establecimiento de una paz y una justicia verdadera y una relación más estrecha entre diferentes tribus y naciones. Con el inicio del imanato del Imán Mahdi, el mundo toma el color de la justicia,
porque Él es la justicia misma. Nosotros estamos esperándole para que establezca su imanato y fluya el agua pura en el mundo pleno de la justicia. Felicitamos a todos los seguidores de la Casa Profética por el aniversario del comienzo del imamato del Imam Mahdi. Que Dios apresure su reaparición. Termina este escrito árabe musulmán. Este escrito es un escrito árabe del cual habla del pronto regreso y del anhelo, el deseo del Imam Mahdi, el Mesías palestino, el Mesías árabe. Como ven, los musulmanes esperan a su Imam Mahdi, su Mesías. Los judíos hebreos, el pueblo de Dios, que van a ser engañados, esperan al que Jesús le dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no le recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a este recibiréis. Los judíos hebreos van a ver cumplida esta profecía de Jesús. Van a recibir y van a aceptar al que no es el Mesías, como si fuera el Mesías. El gran engaño para el pueblo de Dios, judío hebreo, el pueblo de Israel. Mis hermanos, no solamente los judíos serán engañados, los árabes también van a ser engañados. El anticristo se va a hacer pasar por su imán, por su Mesías, sino que a un pueblo de Dios, cristianos. Sí, cristianos. Cristianos que conocen la bendita palabra de Dios. También van a ser engañados porque el anticristo aparecerá en un momento de crisis política, crisis social, crisis económica, en un momento de mucho caos, de circunstancias duras, difíciles. Entonces aparecerá aquel inicuo, como dice San Pablo, y él dirá: yo traigo la paz. Y con falacias, con palabras bonitas que a la gente le gusta escuchar, como unidad, amor, fraternidad, unanimidad, paz, fraternidad, convivencia, armonía. Entonces, con esas palabras persuasivas, suaves y bonitas, va a llegar el Imam Mahdi de los palestinos, o el Mesías de los judíos hebreos, y para nosotros los cristianos el anticristo, para llamarlo como lo llama Juan, San Pablo, el hombre de engaño. Y engañará aún a muchos cristianos con palabras persuasivas, aún hablando versículos bíblicos de unidad, de paz, de amor, de fraternidad, de unanimidad, donde propondrá bendiciones materiales, económicas, educación, salud, bienestar, paz, prosperidad. Entrará como una oveja mansa, entrará como un cordero manso, con palabras persuasivas, muy persuasivo, dice Daniel, el profeta Daniel. Persuadirá a muchos, aún a los grandes poderosos de la tierra, porque tiene un espíritu demoníaco que quién lo puede resistir. Eso es, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos habla acerca del anticristo. ¿Cuándo vendrá? Vendrá en momentos de caos. ¿De dónde vendrá? ¿De dónde reaparecerá? Esos serían otros temas. Pero reitero, este hombre es un líder político. Eso sí, será apoyado y respaldado por la religión. Será respaldado poderosamente, le abrirá el camino. La religión le abrirá el camino. El mundo religioso le abrirá el camino. Pero este no es religioso. Este es o va a ser un líder político de mucha, pero de mucha autoridad política y social. Este hombre va a decir que Jesús no vino en carne, que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era Dios, que Dios no se hizo carne, que Dios no se hizo hombre, cuando esté sentado en el templo de Jerusalén. Quiero decirle que Jesús, este es el evangelio que usted tiene que creer. Jesús es Dios. Dios que se hizo carne, Dios que se hizo hombre, Dios que vino a la tierra, se encarnó en el vientre de la bendita Virgen María.
Dios que fue muerto por nuestros pecados, siendo hombre. Como hombre, murió por nuestros pecados. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. Jesús es el Dios que se hizo carne y se hizo hombre. Y dice la Escritura que el que no confiesa que Jesús es Dios y que Jesús se hizo carne y se hizo hombre, es el anticristo y tiene espíritu de anticristo. Mi hermano, Jesús es Dios que se hizo carne, se hizo hombre y habitó con nosotros. Y vino al vientre de una mujer llamada María. Y volverá no como hombre, sino vendrá del cielo con poder y gloria. Vendrá nuevamente, pero del cielo y no de la tierra. Y no hará política. Será un Dios poderoso que vendrá del cielo. El Mesías nuestro, Jesús el Cristo, viene pronto de las nubes. Y también viene pronto el engañador, el anticristo, no del cielo, sino aparecerá del mundo político. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdadera porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Padre, hoy reconozco, dígale dónde está usted, mi hermano, mi amigo, dígale, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios. Dios que se hizo carne, Dios que se hizo hombre, que te encarnaste en el vientre de la Virgen María, que naciste en un pesebre, que moriste por mis pecados, que fuiste sepultado pero resucitaste al tercer día según las Escrituras. Creo que Jesús es Dios, creo que Dios se hizo carne y se hizo hombre. Creo en ti, Jesús, y sé que volverás de las nubes, como dice la Escritura. Guárdanos del engaño de los falsos profetas, falsos cristos y del anticristo. Guárdanos, Señor, y cúbrenos con tu sangre preciosa, y que no nos engañe nadie, Dios. Que el buen Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos guarde, nos proteja y nos bendiga. Y guárdanos de que nos engañen, Dios, porque tú eres el único Dios verdadero, el Dios que vino a la tierra y se hizo carne y hombre. Jesús el Cristo, único Dios verdadero. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. A todos ustedes muchas gracias. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos nuevamente llevando la bendita palabra de Dios. Vamos a escuchar este tema a continuación con mi hermana Anita. Y que el buen Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar.
por mí. Le seguiré. Por su